Chorus angelorum, te suscipiat, et cum Lazaro quondam aperet, Agradecer a los padres carmelitas, especialmente al padre Félix, que ha deseado hacerles partícipes a ustedes de esta exposición de reliquias. ¿Qué son las reliquias? Las reliquias esencialmente son un memorial de la vida de los santos. El Evangelio nos habla de las reliquias y también todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos el pasaje como el profeta Elías, después que muere, después que es llevado al cielo en un carruaje de fuego, deja su manto al profeta Eliseo. Y este manto conserva las propiedades de Elías y obra milagros. En el Nuevo Testamento vemos el caso de la mujer hemorroísa que trata de alcanzar de Cristo una curación, pero como no llega, es decir, para explicarle su situación a Cristo, piensa que con tocar la orla del manto se curará. Y en efecto, entre la muchedumbre extiende la mano, toca la orla del manto de Cristo, es decir, una reliquia de segunda clase, porque es una ropa de nuestro Señor, y obtiene instantáneamente la curación. Y luego, ya en los Hechos de los Apóstoles y en la historia más reciente de la Iglesia, vemos también como las reliquias de los santos obran milagros. Por ejemplo, el milagro que llevó a la Madre Teresa de Calcuta a la beatificación fue una religiosa de su convento en Calcuta. Había una hermana muriendo de cáncer y se acercó a la tumba de la Madre Teresa de Calcuta con un algodón, pasó este algodón sobre la tumba y después friccionó a la enferma de cáncer e hizo factamente ocurrió el milagro de la curación. Las reliquias muchas veces pueden llegar a ser sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Pues medios que derivan de los sacramentos y nos transmiten la gracia. Esta exposición es para venerar. Nos acercamos a venerar las partes, el cuerpo de los santos, que son objeto de veneración, de un culto no de adoración, es un culto inferior, pero es un culto también de amor. Aquí tenemos reliquias muy preciosas. Por ejemplo, tenemos una estilla de la cruz de Cristo, es lo que se llama comúnmente un legnum crucis. Tenemos una reliquia muy principal, que es la de San Adeodato, Papa y Mártir. Vemos que es la caja principal, después todos se pueden ir acercando, que contiene huesos y una ampolla con sangre de San Adeodato, como les decía, Papa y Mártir. Vamos a ver otras también de primera clase que son hueso y carne. Tenemos tanto carne de Santa Teresa como huesos de Santa Teresa. Tenemos también huesos de San Simón Stock, el santo a quien la Virgen del Carmen dio el escapulario. Y bueno, ya de un poco más reciente, no estos santos tan medievales, tenemos al beato Jersey Popielusco, que fue mártir del comunismo en el año 1984 en Polonia. Tenemos un hueso del beato Jersey Popielusco. En un segundo plano, también hay un hueso de Santa Luisa Marillac, la fundadora de las Hijas de la Caridad. En un segundo plano vemos ya las reliquias de segunda clase, es decir, aquellas que pertenecieron a objetos de los santos. En las reliquias de segunda clase vamos a ver particularmente una estilla del confesionario de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Y en las de tercera clase vamos a encontrar incluso un pañuelito, una pequeña recorte de tela pasado sobre los huesos, sobre el sepulcro de San Juan de la Cruz. Bueno, a un lado está Daniel, que es el dueño, el propietario de esta fabulosa colección de reliquias, y él les puede ir dando los detalles. Hemos colocado también los documentos que atestiguan la validez de esta reliquia. Hay una reliquia muy preciada que es un conjunto, una reliquia que está aquí en la parte derecha, mía derecha, que contiene un vidrio, un cristal que contiene huesos de casi todos los apóstoles y los evangelistas, incluyendo algunos santos como San Francisco de Sales,
Santa Margarita María de Cortona y otros. Incluso para los devotos de San Judas Tadeo es uno de los apóstoles y ahí hay una estilla de un hueso de esa. Y siempre al pasar por el frente hacemos una genuflexión, por eso está puesto el reclinatorio, porque vuelvo y les repito la idea, hay una estilla de la cruz de Cristo que es una reliquia extraordinaria porque ha sido bañada por la gracia y misma sangre, que se aproveche para invitar a los santos, para moverles a mayor amor de Dios y en su vida de fe espiritual.